Bueno, mi nombre es Matías Yar y a mí me tocó hablar acerca de la historia de la Universidad Central del Ecuador. Como origen tenemos a la historia de la Universidad Central del Ecuador, conocida como UCEP, es una función y transformación. Sus raíces se unen en el pasado colonial cuando el conocimiento y la educación estaba casi por completo en manos de las órdenes religiosas. En lugar de nacer de un solo acto, la UCE es el resultado de la unión de tres prestigiosas instituciones de la época, estas como la Universidad de San Fulgencio, regentada por los ajustinos, la de San Gregorio Magno a cargo de los jesuitas y la de Santo Tomás de Aquino bajo la dirección de los dominicos. Esta consideración, más que una simple función, representó el nacimiento de una institución moderna, laica, que sentaría las bases de la educación superior en nuestra joven república. La influencia histórica. La influencia de la UCE va mucho más allá de lo académico. Sus aulas han sido el crisol de donde se forjaron muchos de los protagonistas que definieron el destino de nuestra nación. Hablamos de figuras clave que no solo pasaron por sus pasillos, sino que también absorbieron los ideales pensamientos críticos que allí se cultivaban. Estos personajes son como Eugenio Espejo, el precursor del pensamiento ilustrado, o Gabriel García Moreno, quien desde el poder buscó reformar la educación. Son solo un par de ejemplos de cómo la universidad ha estado de manera intrínseca ligada al poder político social de nuestro país. La universidad como rol actual. Hoy la UCE sigue siendo un actor principal en el desarrollo del Ecuador. Más que una institución que mira al pasado, es un espacio donde la historia se encuentra con el futuro. Se ha convertido en un epicentro de la investigación y debate, donde se exploran soluciones a los desafíos contemporáneos del país. Es un lugar donde el pensamiento crítico florece y donde cada proyecto de investigación puede tener un impacto directo a la sociedad, demostrando que su legado no es solo una herencia histórica, sino que una fuerza viva que modela el presente y el futuro de nuestra nación. Muchas gracias. Ecuador, que fue el doctor Alfredo Pérez Guerrero, rector. Fue un influyente jurista académico ecuatoriano, conocido por su liderazgo como rector de la Universidad Central del Ecuador, donde promovió la autonomía universitaria y la educación inclusiva. Reconocimientos. Auditorio principal de la Universidad Central del Ecuador lleva su nombre. La condecoración póstuma Gran Cruz al Mérito Universitario. Y fecha de nacimiento y fallecimiento. Educador y jurista nacido en la ciudad de Ibarra el 7 de mayo de 1901 y murió en Quito el 19 de noviembre de 1978. Formación académica y trayectoria intelectual. Estudios superiores, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Influencias intelectuales. Recibió influencias del pensamiento liberal, progresista y las corrientes reformistas universitarias de América Latina. Carrera docente, profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia antes de asumir el rectorado. Publicaciones, autor de numerosos ensayos sobre derecho educativo y autonomía universitaria. Y ahorita vamos a hablar sobre la gestión rectoral de 1935 y 1936, reconstrucción del sistema de créditos académicos, implementación de nuevos métodos pedagógicos, fortalecimiento de la investigación científica, la actualización de planes de estudio en todas las facultades y el establecimiento de programas de extensión universitaria. El impacto en la Universidad Central del Ecuador, la consolidación del principio de la autonomía universitaria, el establecimiento del cogobierno paritario, fortalecimiento de la investigación científica, creación de mecanismos de participación estudiantil. Tuvo un reconocimiento nacional, medalla al mérito educativo, gobierno del Ecuador, denominación de instituciones educativas con su nombre, inclusión en la Galería de Rectores Ilustres del Ecuador. Obras publicadas, pues fue la autonomía universitaria en el Ecuador de 1936, Reforma Universitaria y Desarrollo Nacional de 1940, Educación y Democracia de 1952 y Memorias de un Rector de 1968. Eso es todo y muchas gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el personaje histórico de la Universidad Central del Ecuador. En este caso es un presidente, José María Velasco Ibarra. Presento los datos más importantes sobre este personaje. Su fecha de nacimiento, él nació en Quito el 19 de marzo de 1893 y falleció en Quito el 30 de marzo de 1979. Tuvo una formación académica en el Colegio San Gabriel, que fue el colegio donde él había estudiado, y luego en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó en el año de 1922 como doctor en jurisprudencia y abogado. Fue profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad donde se graduó, en este caso en la Universidad Central del Ecuador, y se destacó como un brillante orador y pensador, lo que proyectó hacia su vida política, que sería más adelante. En cuanto a la presidencia, él tuvo 5 años de mandato, entre los cuales comenzaría el año de 1934 a 1935, que él fue elegido con apoyo popular, derrocando así por un golpe de Estado. Luego se fue de 1944 a 1947 tras la revolución del 28 de mayo, que fue conocida como la Gloriosa, pero esta terminó con su destitución, luego de una revolución de su mismo ministro de Defensa, que fue el coronel Carlos Mancheno, y lo obligó a que renunciara y lo expulsó del país. En el año de 1952 a 1956, él regresó con un mandato que logró concluir. Fue recordado como el periodo más estable de toda su presidencia. Y
Tuvo un cuarto mandato de 1960 a 1961, que nuevamente fue derrocado, no duró más de un año en la presidencia. Y tuvo su último año, de 1968 hasta 1972, donde fue su último gobierno, que fue interrumpido también por un golpe de Estado militar. Bien. Ahora vamos a ir con algunos datos relevantes y un poco sobre su biografía. En este caso comenzamos con los datos relevantes, que sería que fue el, una figura emblemática del populismo democrático en América Latina. Fue presidente electo más de 5 veces en la historia del Ecuador, lo cual ya habíamos hablado anteriormente, y fue recordado también por su carisma y oratoria. Ahora con lo que es un poco sobre su biografía, lo cual comenzaría con que impulsó la construcción de carreteras y obras públicas. En este caso, estas carreteras y obras públicas conectaron con distintas cantones que él también luego serían conocidos, que él también creó, como Chunchi, Biblián, Gamote y el más conocido que es el Empalme, que posteriormente pasaría a llamarse Cantón Velasco Ibarra, en honor a sus 5 años de presidencia, bueno, a sus 5 presidencias, perdón. Y después promovió la educación, creando instituciones y apoyando a universidades. En este caso, en la educación, él fundó distintas escuelas y colegios, entre la más conocida que es como la universidad, que él creo que fue la Universidad Católica de Quito, reabrió la Escuela Politécnica Nacional, pero desde el 18 de diciembre de 1934 hasta el 18 de febrero de 1935, él clausuró la Universidad Central por no responder a la misión ética y cultural a la que se debía en estos tiempos. También fomentó el nacionalismo democrático. ¿Qué quiere decir el nacionalismo democrático? Esta es como una corriente política que combina el amor y la defensa de la nación con un enfoque más en la participación popular y a la democracia. Entonces eso quiere decir que buscaría la integración de todos los ciudadanos en la vida política del país, lo cual lo hizo hacerse reconocer aún más por el pueblo y hacer que sea más aceptado por todos. Y para finalizar, él llevó al Ecuador a formar parte de la flota mercante de la Gran Colombia, creó el Tribunal Supremo Electoral e ingresó a la Organización de las Naciones Unidas, o conocida como la ONU, al Ecuador. En resumen, José María Velasco Ibarra fue un famoso orador, fue más conocido también por su cercanía con el pueblo, pero sus mandatos se caracterizaron un poco a lo contrario a lo que se está diciendo del pueblo, que en este caso se caracterizó por ser un poco inestable, por tantos golpes de Estado que lo dieron, y también es recordado como una de las figuras políticas más influyentes y carismáticas del siglo XX en el Ecuador. Entonces, considerando entre algunos como un gran presidente, gracias a sus obras, a lo que él hizo, y un poco odiado por los problemas políticos que tuvo, por conflictos militares con distintos presidentes como Alberto del Río. Entonces, queda en, la, queda en cada uno de nosotros conocer cómo fue él, pero muchos lo consideran como un gran presidente. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo hablaré sobre el personaje ilustre, en este caso el expresidente Lenin Voltaire Moreno Garcés, nacido el 19 de marzo de 1953 en la ciudad amazónica de Nuevo Rocafuerte, provincia de Napo, Pastaza, hasta 1959. Luego parte de la provincia de Napo hasta 1998, ahora parte de la provincia de Orellana, cerca de la frontera con Perú, en el seno de una familia que recorrió el país, pues sus padres eran directores de escuelas públicas. Su padre, Servio Tulio Moreno, fue senador y diputador por la provincia de Napo en 1994, por el partido centrista, Concentración de Fuerzas Populares de tendencia populista. Su abuela materna era de nacionalidad peruana. El 3 de enero de 1998, tras un asalto en los exteriores de una panadería ubicadas en la Avenida América, frente a Teleamazonas, al norte de la ciudad de Quito, fue víctima del disparo de uno de los delincuentes. Querían robar su vehículo y así fue como perdió la movilidad de ambas piernas. En 1985 fue licenciado en Administración Pública por la Universidad Central del Ecuador. Fue profesor de secundaria y luego se dedicó a la promoción del turismo en Ecuador con su propia empresa, para luego participar activamente en la creación de la Cámara de Turismo de Ecuador, siendo presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha y posteriormente director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. En 1996 ejerció su primer cargo público como director administrativo del Ministerio de Gobierno durante la presidencia de Abdalá Eucaram, siendo nombrado por el Ministerio Fran Vargas hasta su renuncia el 6 de febrero de 1997. Entre el 2001 y el 2004, Moreno fue director nacional de discapacidades, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública. Durante los gobiernos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, Moreno también creó la Fundación Eventa, de la cual fue director enfocada a la formación de inteligencia emocional y promoción del humor. Unos datos relevantes del personaje ilustre, reconocido internacionalmente por un promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad a través de las Cruzadas Solidarias. La misión Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara promovió la cumbre de vicepresidencia del continente. Fue motivador como profesional, ya que a través de sus conferencias lleva un mensaje de alegría, solidaridad y amor. También fundó la Fundación Eventa para promover
el humor y la alegría como estilo de vida basado en un testimonio personal. Y su historia de vida publicó en la edición de 2012 el libro Los 20 hombres del éxito del Ecuador, de la Fundación Salva tu Vida. Eso es todo, gracias.